Volví a casa después de un día duro de trabajo, pero mi llave no entraba. Mamá envió un mensaje: no te dejaremos entrar hasta que pagues nuestras vacaciones. Pasé la noche en el coche, tiriatando de frío. Por la mañana, empaqué mis cosas, rescindí el contrato de alquiler. Siempre era Jessica esto y Jessica aquello en la casa de mis padres. Mi hermana mayor no podía hacer nada mal a sus ojos, mientras que yo simplemente estaba allí. Así había sido desde que tengo memoria. Soy Victoria, Tori para la mayoría de la gente. Y a los 27 años, finalmente me había acostumbrado a ser la última opción en la familia Carter. A pesar de ser la decepción familiar, me iba bastante bien. Tenía un trabajo sólido como gerente de cuentas corporativas en Texpere Solutions, ganando buen dinero. No es que mis padres lo reconocieran alguna vez. Llevaba un año alquilando una bonita y pequeña casa en Meadowbrook, un suburbio tranquilo a unos 30 minutos del centro. Incluso tenía una cuenta de ahorros en crecimiento, destinada a una entrada para mi propio lugar algún día. Jessica, de 30 años, se había casado con su novio de la universidad, Ryan, hacía 3 años. Tuvieron una boda elegante en la que mis padres gastaron demasiado dinero. Yo fui dama de honor, por supuesto, con un horrible vestido color melocotón que Jessica había elegido específicamente porque sabía que me quedaría fatal. Cena familiar esta noche, me envió mamá un mensaje un martes por la mañana. No llegues tarde como la última vez. Suspiré, mirando mi teléfono. Las cenas familiares eran sesiones de tortura mensuales que aguantaba por un sentido equivocado de obligación. Pero respondí con un simple estaré allí y volví a prepararme para mi reunión matutina. Esa tarde, entré en el camino de entrada de mis padres, notando el reluciente SUV nuevo de Jessica ya aparcado allí. Por supuesto, ella había llegado temprano, probablemente ayudando a mamá en la cocina y ganando más puntos de hija favorita. La cena fue lo de siempre, mamá preguntando a Jessica sobre su trabajo en la oficina inmobiliaria, papá asintiendo orgullosamente a todo lo que decía mi hermana, y yo jugando con mi comida mientras respondía ocasionalmente a preguntas directas con la menor cantidad de palabras posible. Luego, durante el postre, Jessica se aclaró la garganta dramáticamente. Mamá, papá, Ryan y yo tenemos noticias emocionantes. Me preparé para un anuncio de embarazo, imaginando ya cuánto empeoraría mi vida una vez que Jessica produjera el primer nieto. Hemos decidido empezar nuestro propio negocio, anunció Jessica, agarrando la mano de Ryan. Mis padres estallaron en aplausos. Mi madre, de hecho, aplaudió. Oh, cariño, eso es maravilloso, exclamó mamá efusivamente. ¿Qué tipo de negocio? Una boutique de ropa de alta gama, dijo Jessica, radiante. Encontramos el espacio comercial perfecto en el centro. Eso me llamó la atención. Tengo un título en gestión empresarial por el que me esforcé muchísimo, a diferencia de Jessica, que apenas aprobó su examen de licencia de bienes raíces. ¿Has hecho un análisis de mercado?, pregunté, tratando de mantener un tono neutral. El comercio minorista en el centro puede ser bastante competitivo. Jessica puso los ojos en blanco. No empieces, Tori. No todo el mundo necesita pensar demasiado en todo como tú. No estoy pensando demasiado. Estas son preguntas básicas de negocios. ¿Has calculado los costos de puesta en marcha, los ingresos esperados, el plazo de punto de equilibrio? Mira, por eso a nadie le gusta hablar contigo, espetó Jessica. No sabes nada de moda minorista. Esta es mi pasión. Jessica se enderezó en su silla. De hecho, hay una cosa más. Necesitamos algo de capital para empezar. La sala se quedó en silencio. Tuve una mala sensación sobre a dónde iba esto. Esperábamos, continuó Jessica, mirando a nuestros padres, que pudieran ayudarnos. ¿Tal vez sacar una hipoteca sobre la casa? Una vez que el negocio despegue, les pagaremos con intereses. Es algo seguro. Se me cayó la mandíbula. Llevaban 30 años siendo dueños de esa casa. Estaba prácticamente pagada. Eso es una idea terrible, solté antes de poder detenerme. Mamá, papá, no pueden arriesgar su casa en un negocio que ni siquiera ha empezado todavía, especialmente no un negocio minorista con una tasa de fracaso tan alta. El negocio no fracasará, insistió Jessica, alzando la voz. Dios, Tori,
Solo estás celosa porque Ryan y yo estamos arriesgando en algo en lo que creemos, mientras tú desperdicias tu vida en ese trabajo de dron corporativo. ¿Celosa?, repetí incrédula. Estoy tratando de evitar que mamá y papá terminen sin hogar. No, estás tratando de asegurarte de que yo no tenga éxito, gritó Jessica, levantándose ahora. Siempre has estado celosa de mí. No puedes soportar la idea de que pueda irme bien, de que pueda ganar más dinero que tú con tu elegante título de negocios. Jessica tenía lágrimas en los ojos ahora, de las falsas que había perfeccionado para salirse con la suya. Me levanté de la mesa. Esto es ridículo. No me voy a quedar aquí sentada y ser acusada de cosas que no estoy haciendo. Mamá, papá, por favor, piensen esto cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión. Lo haremos, cariño, dijo mamá. Pero su tono dejó claro de qué lado estaba. Me despedí de mis padres, ignoré a mi hermana y a su marido, y me fui. Mientras conducía a casa, no podía quitarme la sensación de hundimiento en el estómago. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Jessica lloraría y manipularía. Mis padres cederían, y de alguna manera, yo sería la mala por intentar evitar un desastre. 3 semanas después, mi teléfono sonó mientras estaba en medio de una presentación de trabajo. Lo ignoré, pero cuando sonó de nuevo inmediatamente, me excusé. Hola, Victoria. Era mi padre, usando mi nombre completo. Sonaba cansado. Le dimos a Jessica y a Ryan el dinero para su negocio. Cerré los ojos, apoyándome en la pared. ¿Cuánto? Refinanciamos la casa. 200.000. Jesús, papá. Todo irá bien. Tienen un plan de negocios sólido. Jessica nos enseñó todo. Me mordí la lengua para no decir lo que realmente pensaba. Espero que funcione, fue todo lo que dije antes de colgar y volver a mi reunión. Casi un año después, el timbre de mi puerta sonó a las 11 de la noche un martes por la noche. Todavía no estaba dormida, simplemente revisando algunos documentos de trabajo en mi sofá. Cuando abrí la puerta, encontré a mis padres allí, pareciendo que habían envejecido una década. Los ojos de mamá estaban hinchados de tanto llorar, y papá parecía más pequeño de alguna manera, encorvado con una mirada vacía en los ojos. Perdimos la casa, dijo mamá, con la voz apenas audible. No dije, te lo dije. Quería hacerlo, pero la mirada destrozada en sus caras me detuvo. Pasen, dije en cambio, haciéndome a un lado. Esa noche, les cedí mi dormitorio de invitados. No hablamos mucho. Me contaron lo mínimo. La boutique de Jessica y Ryan había fracasado después de 8 meses. Habían derrochado el dinero en inventario sobrevalorado, un alquiler ridículo y algunos viajes de negocios a desfiles de moda que en realidad eran solo vacaciones caras. Cuando el negocio se hundió, mis padres no pudieron pagar las cuotas de la hipoteca. El banco les había notificado esa mañana. Al día siguiente, llamé a mi jefe y solicité trabajar desde casa. Ayudé a mis padres a traer lo poco que el banco les había permitido llevarse de la casa, fotos familiares, algo de ropa, la vajilla de porcelana de mamá que había sido un regalo de boda de su madre. Es solo temporal, seguía diciendo papá mientras llevábamos cajas a mi casa alquilada. Solo hasta que nos recuperemos. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar sin decir algo que lamentaría. 2 semanas después, cayó otra bomba. Llegué a casa después de un raro día en la oficina para encontrar el coche de Jessica y Ryan en mi entrada. Mi hermana estaba sentada en la mesa de mi cocina como si fuera la dueña del lugar, con Ryan desgarbado a su lado. Ahí está, dijo Jessica con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. ¿Qué está pasando?, pregunté, dejando mi maletín de portátil. Mamá salió de la cocina con una taza de té. Jessica y Ryan necesitan un lugar donde quedarse por un tiempo. Su casero los desalojó porque están atrasados con el alquiler. Y les dijiste que podían quedarse aquí, en mi casa, intenté mantener mi voz nivelada. Somos familia, Tori, dijo papá desde la sala de estar, sin apartar la vista de la televisión. La familia se apoya. Miré a mi hermana. Tuvo la decencia de parecer al menos un poco avergonzada, aunque la conocía lo suficiente como para saber que era un acto. Ayudaremos, prometió. Yo limpiaré, y mamá cocinará para todos. Ni siquiera se darán cuenta de que estamos aquí.
¿Qué podía hacer? ¿Echar a mi familia sin hogar a la calle? Así que acepté su arreglo. Mamá se encargaría de cocinar, Jessica limpiaría los fines de semana, y yo compraría la comida para todos. Papá y Ryan, bueno, en realidad no ofrecieron hacer nada. El primer mes fue manejable. De todos modos, trabajaba hasta tarde la mayoría de las noches, así que llegaba a casa y encontraba la cena lista. Todos comíamos juntos, conversábamos incómodamente y luego nos retirábamos a nuestros espacios asignados, mis padres en la habitación de invitados, Jessica y Ryan en la sala de estar convertida, y yo en mi dormitorio. La casa era pequeña para 5 adultos, pero nos apañamos. Pero para el segundo mes, empezaron a aparecer grietas. Llegaba a casa y encontraba los platos de la cena sin lavar en el fregadero. Mamá dejó de cocinar para 5, alegando que era demasiado trabajo a su edad. En cambio, llegaba y encontraba que mis padres habían hecho la cena para ellos, y Jessica y Ryan habían hecho lo mismo, ambas comidas hechas con la comida que yo había pagado. Mientras tanto, no quedaba nada para mí. Después de la tercera noche consecutiva de encontrar el refrigerador vacío al llegar a casa del trabajo, empecé a comer en la cafetería cerca de mi oficina antes de ir a casa. Era un gasto adicional que no necesitaba, pero era mejor que pasar hambre. La limpieza de fin de semana prometida por Jessica se volvió cada vez más esporádica. Siempre tenía una excusa, estaba demasiado cansada por su nuevo trabajo a tiempo parcial, le dolía la cabeza, se reunía con amigos para hacer contactos para mejores oportunidades laborales. Una mañana de sábado a mediados del tercer mes, ya había tenido suficiente. En lugar de ir al supermercado como hacía todos los fines de semana, me quedé en la cama, leyendo una novela que había estado tratando de terminar durante semanas. Por la tarde, mi familia regresó de visitar a unos parientes y encontró el refrigerador vacío. Mamá entró a mi habitación sin llamar. No hay comida en la casa, dijo acusadoramente. ¿Es sábado? Siempre haces la compra los sábados. Hoy decidí no hacerlo, dije, manteniendo la voz casual. ¿Y cuándo pensabas decírnoslo? Tenemos hambre. Dejé mi libro. Estoy cansada de comprar comida que desaparece antes de que pueda comer algo. De ahora en adelante, cada uno puede comprar su propia comida. La cara de mamá adquirió un tono alarmante de rojo. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Hecho por mí? La interrumpí. Viven en mi casa gratis. Lo único que les pedí fue que cocinaras y Jessica limpiara. Nada de eso está pasando ya. Se dio la vuelta y salió furiosa. Pude oírla quejarse con papá y Jessica en la sala de estar, sus voces subiendo en indignación. Me puse los auriculares y volví a mi libro. El tratamiento de silencio duró una semana. Fue infantil, pero extrañamente pacífico. Compré mi propia comida y la puse en una pequeña nevera que compré para mi habitación. Entraba y salía de la casa, y nadie me hablaba. Eventualmente, la Guerra Fría en mi casa se descongeló. Mi madre se me acercó una tarde cuando me dirigía a mi habitación con mi cena para llevar. Victoria, ¿podemos hablar?, preguntó, usando mi nombre completo como siempre hacía cuando intentaba ser seria. Asentí y la seguí a la mesa de la cocina. Papá, Jessica y Ryan ya estaban sentados allí, con semblante serio. Hemos estado pensando, comenzó mamá, mirando a los demás en busca de apoyo. Las cosas no han ido bien últimamente. Queremos arreglarlo, intervino Jessica, con la voz más suave de lo habitual. Sabemos que no hemos estado haciendo nuestra parte. Levanté una ceja pero me mantuve en silencio. Nos gustaría volver a nuestro arreglo original, continuó mamá. Yo cocinaré la cena para todos, y Jessica limpiará los fines de semana si tú empiezas a comprar la comida de nuevo. Estudié sus caras, tratando de determinar si eran sinceros. Papá no podía mirarme a los ojos. Ryan jugaba con una servilleta de papel. Jessica hacía todo lo posible por parecer arrepentida, aunque pude ver el cálculo detrás de su expresión. ¿Por qué el repentino cambio de opinión?, pregunté. Extrañamos ser una familia, dijo mamá. Y seamos honestos, ninguno de nosotros puede permitirse seguir comprando comida por separado. Al menos eso era honesto. Consideré mis opciones. La verdad era que yo también extrañaba las comidas caseras adecuadas. Y el tratamiento de silencio, aunque pacífico, también era solitario.
Ok, finalmente acepté. Pero si las cosas vuelven a ir mal, eso es todo. No voy a dejar que se aprovechen de mí en mi propia casa. Todos asintieron ansiosamente, y así, volvimos a nuestro arreglo original. Durante unas semanas, todo funcionó sin problemas. Mamá cocinaba cenas sustanciosas, Jessica limpiaba a fondo los fines de semana, y yo mantenía el refrigerador lleno. No éramos exactamente la familia Brady, pero era tolerable. Luego, una tarde a principios de noviembre, noté un cambio en la atmósfera cuando llegué a casa. Mamá, papá, Jessica y Ryan ya estaban sentados a la mesa, pero se quedaron en silencio cuando entré en la habitación. Intercambiaron miradas mientras yo colgaba mi abrigo y me lavaba las manos. ¿Qué está pasando?, pregunté, sentándome a la mesa. Mamá sirvió la lasaña que había hecho con una sonrisa que parecía demasiado brillante. Solo estábamos hablando de Acción de Gracias. Faltan solo 2 semanas. Cierto, dije, aceptando el plato que me tendió. Tendré que trabajar el día anterior, pero debería poder ayudar con la cocina el día real. Otro conjunto de miradas se intercambiaron alrededor de la mesa. En realidad, dijo Jessica, dejando el tenedor, estábamos pensando en hacer algo diferente este año. Pensamos que podría ser agradable irnos. Solo unas pequeñas vacaciones para despejar la cabeza después de todo lo que ha pasado este año. Me detuve a mitad de bocado. ¿Unas vacaciones dónde? Hay un resort encantador en Sedona, dijo papá, de repente animado. Tienen un paquete especial de Acción de Gracias con toda la comida tradicional, pero sin el trabajo, además de senderismo, tratamientos de spa, todo. Suena caro, comenté, mirando alrededor de la mesa. El silencio descendió de nuevo, roto solo por el sonido de los tenedores contra los platos. ¿Y bien?, pregunté, cuando nadie habló. ¿Están preguntando si quiero unirme a ustedes? Porque ya mencioné que tengo que trabajar esa semana. Oh, sabemos que no puedes venir, dijo Jessica rápidamente. Por eso pensamos que sería un momento perfecto para nosotros ir. Para que no te sientas mal por perdértelo. Dejé mi tenedor. Si todos saben que no puedo venir, ¿por qué me cuentan este plan de vacaciones? Más silencio incómodo. Quieren que lo pague yo, dije secamente, dándome cuenta. ¿De eso se trata? Mamá se acercó a la mesa y me palmeó la mano. No pagar exactamente. Solo ayudar un poco. Todos necesitamos un descanso, Tori. Ha sido un año muy duro. Quieren que financie unas vacaciones a las que ni siquiera voy a ir. Te lo puedes permitir, dijo Jessica, con un toque de su habitual derecho volviendo a su voz. Todos sabemos cuánto ganas. Ese no es el punto, respondí, sintiendo que mi presión arterial aumentaba. El punto es que me están pidiendo que pague unas vacaciones de lujo para 4 adultos que no están contribuyendo financieramente a esta casa. Somos familia, dijo papá, como si eso lo explicara todo. Y tu madre y yo no nos estamos haciendo más jóvenes. Merecemos disfrutar de nuestros años dorados. Y Ryan y yo todavía nos estamos recuperando financieramente, añadió Jessica. Podrían pasar años antes de que nos recuperemos. Los miré a cada uno por turno, estas personas que se suponía que me querían pero que solo parecían verme como un cajero automático. No. No voy a pagar sus vacaciones. Si quieren ir a un resort para Acción de Gracias, tendrán que pagarlo ustedes mismos. Pero no podemos permitírnoslo, empezó Jessica. Entonces no pueden ir, la interrumpí. Así es como funciona el dinero. Si no puedes permitirte algo, no lo tienes. Eso es egoísta, dijo Ryan, hablando por primera vez. Después de todo lo que tu familia ha hecho por ti. Me reí, una risa corta y amarga. ¿Qué exactamente han hecho por mí últimamente? ¿Vivir en mi casa gratis? ¿Comer comida que pago yo? ¿Aprovecharse de mi generosidad a cada paso? Te criamos, dijo mamá, con la voz temblando de emoción genuina o de una buena actuación. Nos sacrificamos por ti. Y he estado pagando esa deuda durante meses, respondí. Pero pongo el límite en financiar vacaciones de lujo. El resto de la cena transcurrió en un silencio gélido. Tan pronto como terminé de comer, me excusé y me fui a mi habitación, cerrando la puerta con llave detrás de mí.
Los oí hablar en voces bajas y enojadas en la sala de estar, pero encendí mi televisor para ahogarlos. A la mañana siguiente, todos seguían dándome el trato de silencio. Fui a trabajar y me concentré en el gran proyecto que estaba liderando, quedándome hasta tarde para evitar volver a casa al ambiente tóxico. Esta se convirtió en mi nueva rutina: mañanas tempranas, noches tardías, mínima interacción con mi familia. Una semana se arrastró así. La tensión en la casa se estaba volviendo insoportable. Nadie me hablaba directamente, aunque de vez en cuando entraba en una habitación y los encontraba susurrando juntos, quedando en silencio cuando me notaban. Una noche, una semana antes de Acción de Gracias, me quedé más tarde de lo habitual en la oficina, trabajando en la finalización de un proyecto que vencía antes de la festividad. Para cuando terminé, era casi medianoche. La oficina estaba vacía, el personal de limpieza había venido y se había ido, y yo estaba agotada. Todo lo que quería era ir a casa, darme una ducha caliente y desplomarme en la cama. El viaje a casa fue tranquilo, las calles vacías a esa hora de la noche entre semana. Cuando entré en mi camino de entrada, noté que todas las luces estaban apagadas en la casa. Todos deben estar dormidos, pensé, lo cual fue un alivio. Sin encuentros incómodos esta noche. Caminé hasta la puerta principal, con las llaves en la mano, e introduje mi llave de casa en la cerradura. No giraba. Lo intenté de nuevo, moviéndola suavemente, pensando que podría estar atascada. Nada. Saqué la llave y la miré bajo la luz del porche. Definitivamente era mi llave de casa, la que había estado usando durante el último año. Fue entonces cuando me di cuenta: habían cambiado las cerraduras. La incredulidad se convirtió rápidamente en enojo mientras comenzaba a golpear la puerta. Cuando nadie respondió, toqué el timbre repetidamente, manteniéndolo pulsado hasta que los sonidos se convirtieron en un sonido continuo y molesto que seguramente despertaría a todos adentro. Nada. Pero entonces noté movimiento detrás de las cortinas. Alguien estaba en casa y despierto, observándome pero negándose a responder. Golpeé la puerta. Sé que están ahí dentro. Abran la puerta ahora mismo. Sin respuesta. Di un paso atrás y miré hacia el segundo piso. La luz en la habitación de mis padres parpadeó brevemente mientras alguien miraba a través de las persianas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto de mi madre: no te dejaremos entrar hasta que aceptes pagar nuestras vacaciones. Esto es por tu propio bien, Victoria. Necesitas aprender a ser menos egoísta. Miré el mensaje, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Mi propia familia me había encerrado fuera de mi propia casa, la casa que estaba pagando, para extorsionarme dinero. Pude haber llamado a la policía. Era mi casa, después de todo. Tenía el contrato de alquiler a mi nombre. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el último vestigio de lealtad familiar que aún poseía. O tal vez solo era agotamiento. En cambio, regresé a mi coche, puse la calefacción al máximo y traté de ponerme lo más cómoda posible en el asiento del conductor. El sueño llegó en ráfagas intermitentes, interrumpido por el frío que se colaba cada vez que el motor se apagaba para ahorrar gasolina. Al amanecer, desperté completamente, rígida y tiritando. Observé cómo se encendían las luces en la casa y las figuras se movían detrás de las cortinas. Las rutinas matutinas se llevaban a cabo dentro de mi hogar mientras yo estaba encerrada en mi coche. Alrededor de las 7, la puerta principal se abrió y mi madre salió. Se acercó a mi coche con una sonrisa que me hizo hervir la sangre. Bajé la ventanilla lo justo para oírla. ¿Has tenido tiempo de pensar en nuestra conversación?, preguntó agradablemente, como si no me hubiera obligado a pasar la noche en mi coche. Asentí lentamente, mi mente de repente cristalina a pesar de la noche sin dormir. Sí, lo he hecho. Su sonrisa se amplió. Bien. Entonces puedes volver a entrar ahora. Salí del coche, estirando mi espalda dolorida, y la seguí hasta la puerta principal. Dentro, mi padre, Jessica y Ryan estaban sentados a la mesa de la cocina, desayunando. Levantaron la vista cuando entré, sus expresiones una mezcla de suficiencia y falsa preocupación. Buenos días, dormilona, dijo Jessica con una mueca. ¿Quieres panqueques? No respondí. En cambio, pasé de largo, fui directamente a mi dormitorio y cerré la puerta.
Llamé a mi jefe, explicando que necesitaba tomar un día personal por razones familiares. Fue comprensivo, rara vez me tomaba tiempo libre. Luego, esperé, escuchando los sonidos de mi familia preparándose para ir a trabajar. Uno por uno, salieron de la casa, papá y mamá a sus trabajos a tiempo parcial, Jessica y Ryan a lo que sea que hicieran durante el día. Finalmente, alrededor de las 9, la casa estaba vacía. Me moví rápidamente. De mi armario, saqué las maletas que había guardado de mis últimas vacaciones. Empaqué metódicamente, ropa, artículos de tocador, documentos importantes, algunos objetos sentimentales. Todo lo demás podía ser reemplazado. Luego, llamé a mi casero. Necesito rescindir mi contrato de alquiler, le dije. ¿Pasa algo con la casa?, preguntó, sonando preocupado. No, es un asunto familiar. Necesito mudarme. Le expliqué la situación brevemente, omitiendo los detalles más humillantes. El contrato permite la rescisión con 30 días de aviso, pero estoy dispuesta a pagar el mes que viene completo si me permite irme ahora. Fue sorprendentemente comprensivo. Mantén a tu familia allí hasta fin de mes si lo necesitas. Luego yo me haré cargo. ¿Sin penalización? Gracias, dije, genuinamente agradecida. ¿Podría hacerme un favor más? ¿Podría pasar hoy y avisarles? Prefiero no tener esa conversación yo misma. Claro que sí, accedió. Pasaré esta tarde. Con eso resuelto, cargué mi coche con todo lo que pude meter. Para los artículos más grandes, llamé a una instalación de almacenamiento y alquilé una pequeña unidad. Luego le envié un mensaje de texto a mi amiga Emma, que vivía al otro lado de la ciudad. Inmediatamente me ofreció su habitación de invitados por el tiempo que la necesitara. A primera hora de la tarde, me fui. No había dejado nada atrás sin lo que no pudiera vivir. Mientras me alejaba, sentí una extraña ligereza. Por primera vez en meses, tal vez años, no tenía el peso de las expectativas y demandas de mi familia oprimiéndome. Esa noche, las llamadas y los mensajes de texto comenzaron a llover. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de mis padres y Jessica, que iban desde acusaciones enojadas hasta súplicas llorosas. Los ignoré todos, eventualmente apagando mi teléfono por completo. Al día siguiente en el trabajo, la recepcionista llamó a mi oficina. Tu familia está aquí para verte. Bajé y los encontré esperando en el vestíbulo, mamá llorando, papá llevándose la mano al pecho dramáticamente, Jessica retorciéndose las manos. Los saqué afuera para hablar, sin querer montar una escena delante de mis colegas. Rogaron y suplicaron, prometiendo cambiar. Mamá sollozó diciendo que no tendrían a dónde ir cuando el casero los desalojara a fin de mes. Lo escuché todo con un desapego que me sorprendió incluso a mí. Cuando finalmente se quedaron sin palabras, respondí con una calma que no sabía que poseía. Ustedes eligieron esto, les dije. Me encerraron fuera de mi propia casa y me hicieron dormir en mi coche. Ahora pueden hacer lo mismo. 2 semanas después, estaba instalada en un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Había bloqueado sus números y los había eliminado de mis redes sociales. El casero confirmó que se habían mudado, a donde ni lo sabía ni me importaba. Por primera vez en mi vida adulta, estaba verdaderamente sola, sin nadie a quien complacer más que a mí misma. Mi cuenta de ahorros, que ya no se agotaba por mantener a 4 adultos adicionales, comenzó a crecer de nuevo. Tal vez tendría suficiente para una entrada para mi propia casa antes de lo que pensaba. A veces, me preguntaba si había sido demasiado dura, cortándolos por completo. Pero entonces, recordaba la noche que pasé tiritando en mi coche, los meses en los que me usaron, los años en los que fui la segunda mejor. Y sabía que había tomado la decisión correcta.